Hola, ¿cómo están? Espero que estén listos para tener esta clase sorpresa que se las hice online y que les haya bien en su prueba de semiología. Y la clase que vamos a ver hoy día son los anaerobios de importancia clínica. Entonces, como ustedes recuerdan de la clase de morfología, las bacterias se pueden clasificar según sus requerimientos de oxígeno. Y en base a esto, las bacterias se pueden clasificar, ¿no es cierto?, en los aerobios estrictos, que son aquellas bacterias que necesitan oxígeno para poder vivir y que son las que están acá arriba en el tubito y que están muy cerca de la superficie. Luego tenemos los anaerobios estrictos, que son aquellos que no pueden crecer en presencia de oxígeno y que son los anaerobios estrictos que están acá abajo, al fondo del tubo. Por eso es que me dibujé con buzo, porque hoy día vamos a navegar en estas aguas profundas. Luego tenemos los anaerobios facultativos, que son aquellas bacterias de que en caso de privación de oxígeno, ellas pueden optar por anaerobiosis. También tenemos las bacterias que son los microaerofílicos, que son aquellas bacterias que aunque requieren oxígeno, la necesitan en menor cantidad. Y por último, para que sepan, hay bacterias que necesitan el CO2 que esté en una mayor concentración que la encontramos en nuestra atmósfera. Y que a esos microorganismos se llaman capnofílicos. Vamos a ver uno de ellos en otra de nuestras clases. Entonces, ¿cómo podemos definir los anaerobios estrictos? Son los microorganismos que tienen la capacidad de crecer, la incapacidad de crecer en presencia de oxígeno. Las bacterias aerobias, aquí tenemos cómo las bacterias aerobias metabolizan el oxígeno. Las bacterias aerobias o anaerobias facultativas, ¿qué es lo que hacen? En presencia de oxígeno, ¿no es cierto? Cuando se metaboliza el oxígeno, se generan productos tóxicos, que son algunos radicales libres, tales como, ¿no es cierto?, el radical superóxido, el radical hidroxilo, y también se genera peróxido de hidrógeno. Todos estos productos son sumamente tóxicos para la bacteria, pero las bacterias que son aerobias o anaerobias facultativas tienen algunas vías para limpiar todos estos productos. Y estas vías son algunas enzimas, tales como la superóxido dismutasa, ¿no es cierto?, que la vamos a abreviar como SOT, ya la vamos a ver en las otras diapositivas, la catalasa y la peroxidasa. Y eso limpian estos productos y con esto estas bacterias pueden vivir. Los anaerobios, en cambio, son intolerantes al oxígeno, pero son intolerantes al oxígeno en diferentes grados. Existe un espectro de anaerobiosis que va desde los que son extremadamente intolerantes hasta aquellos que pueden tolerar el oxígeno, que se llaman aerotolerantes, que pueden sobrevivir el oxígeno, pero por pequeños periodos de tiempo. Como ustedes saben, el oxígeno es un poderoso oxidante, es decir, es un ávido receptor de electrones y su presencia es un grave problema cuando hay microorganismos que para vivir necesitan un potencial redox bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las bacterias anaerobias? Lo que ocurre es que ellas también, en presencia de oxígeno, también lo metabolizan y se producen todos estos productos tóxicos que vimos, los radicales libres y el peróxido de hidrógeno, pero ellas no tienen estas enzimas que limpian estos metabolitos. Por lo tanto, estos productos tóxicos pueden derivar en la muerte bacteriana. Sin embargo, como esto es un espectro, algunas de estas bacterias anaerobias tienen algunos de estas enzimas, pero la tienen en menor cantidad que cualquier otra bacteria anaerobia, y en base a la presencia de estas enzimas, por ejemplo, si solo tienen la superóxido dismutasa, van a ser capaces de tolerar el oxígeno un poco mejor. Tolerar me refiero que pueden vivir en presencia de oxígeno, pero por solo pequeños periodos de tiempo y luego mueren. Siguen siendo anaerobios estrictos. Y la bacteria que no tenga ninguna de estas enzimas es anaerobia estricta, absolutamente intolerante al oxígeno, y una gota de oxígeno se muere. Entonces, como ya les conté, lo tienen súper claro que todos estos microorganismos tienen incapacidad de crecer en oxígeno, ¿no es cierto? Y que la tolerancia al oxígeno va a variar levemente si es que existe la presencia de alguna de estas enzimas. O la alternativa que tienen
es que a lo mejor algunas de ellas van a ser capaces de, en presencia de oxígeno, que es altamente tóxico, van a producir una espora y van a quedar en este estado latente hasta que las condiciones vuelvan a mejorar. Los anaerobios estrictos, si recuerdan nuestra clase de microbiota, forman una parte sumamente importante de la microbiota humana. Y podemos encontrar varios anaerobios, por ejemplo, en la orofaringe, algunos los vamos a encontrar en el intestino y algunos en el aparato genital. La clasificación de los anaerobios estrictos se hace prácticamente muy parecido al resto a las bacterias en base a la tinción de Gram. Y dentro de los cocos Gram positivos tenemos el Peptococcus y especies de Peptostreptococcus. Estos son los que viven en la orofaringe. Dentro de los bacilos Gram positivos tenemos el Actinomyces, ¿no es cierto? Algunos otros ejemplos, el Propionibacterium, que es el que necesita sebo para crecer. Por ejemplo, el Propionibacterium acnes, que es el que produce algún tipo de acné en la adolescencia. Y el Clostridium. Este es sumamente importante porque este es el único que produce esporas. Los otros no son esporulados. Ahora, dentro de los gram negativos tenemos la Bellonella, que es un coco gram negativo, el Bacteroides, que es un bacilo gram negativo, que lo vamos a ver, y la Prebotella. Ahora, ¿qué tipo de infecciones pueden producir estas bacterias? Básicamente, ya les soplé, que estos, como son parte de la microbiota, ¿qué es lo que pueden producir? Una infección endógena. Y la infección endógena, como si recuerdan de la clase de microbiota, se producía por 3 condiciones, que pueden ser separadas o todas juntas, pero tiene que haber alguna de estas 3. La primera, ¿no es cierto?, es cuando pérdida de especificidad de territorio. Entonces, algunas de estas bacterias anaerobias, por ejemplo las del colon, se trasladan al peritoneo y hacen una infección, una peritonitis, ¿no es cierto? La otra forma de hacer una infección es porque se altera el equilibrio de los miembros de la microbiota, ya sea por antimicrobiano, y entonces esta alteración hace que una población bacteriana crezca por sobre las otras, produciendo enfermedad. Y la otra condición que puede producir infección es la alteración en las defensas del huésped, ¿no es cierto? Por ejemplo, algunos pacientes inmunosuprimidos. Pero también, aunque la infección endógena es la más frecuente causada por anaerobio, en los anaerobios existe la infección exógena. Uno puede infectarse por bacterias que no estaban viviendo dentro de uno, por ejemplo, cuando uno ingiere esporas o uno tiene alguna herida que se contamina con esporas de algún anaerobio. Y la otra forma, ¿recuerdan esta foto de acá? ¿Recuerdan de quién era este hombre, este futbolista que fue mordido en el Mundial del 2014? Las mordeduras humanas también es una fuente de infección exógena por anaerobios que no eran los propios. ¿Cuáles son las características clínicas de las infecciones por anaerobios? Miren, aquí están ustedes, ¿no es cierto? Verdes. ¿Por qué? Porque estas infecciones se caracterizan porque producen una secreción purulenta de muy, muy mal olor. De hecho, son fétidas, ¿ya? Uno puede olerlas desde afuera de la sala. Tienen la tendencia estas infecciones a formar abscesos y también necrosan los tejidos. Además, es frecuente que en estas infecciones se produzca gas. Ven acá la burbujita. Esto se ve dentro de los abscesos. Hay formación de gas, mal olor, ¿no es cierto? Y además, generalmente son infecciones que son polimicrobianas. Los anaerobios se ayudan con las anaerobias facultativas. Habitualmente llega la anaerobia facultativa, ¿no es cierto? Que es aerobia, pero que puede optar por la anaerobiosis, consume el oxígeno y sigue vivita y coleando porque aunque se le acabó el oxígeno, a ella no le importa, pero cuando ella consumió el oxígeno, le dejó listo el ambiente para que llegaran los anaerobios. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas infecciones? Uno siempre tiene una sospecha clínica en base a lo que yo les contaba, el mal olor, la secreción de pus, los abscesos, ¿no es cierto? Y en base a esto uno hace la sospecha. Luego, cuando uno toma la muestra del lugar de la infección, lo que uno ve es que hay un gram que es muy sugerente. Se llama que hay muchas formas diferentes bacterianas. Uno va a ver algunos que son más alargados como bacilos, otros más cortitos. Y hay muchas formas bacterianas. Y a esto se llama pleomorfismo. Son distintas formas. Ven acá en esta foto que acá estos son unos cocos, acá hay unos bacilos, acá hay un bacilo que es más cortito. Y finalmente el diagnóstico, ¿cómo se confirma? Lo que hay que hacer es un cultivo anaeróbico.
El diagnóstico microbiológico, que es lo más importante, que es lo que hay que tener presente. Cuando yo sospecho una infección por anaerobio, es fundamental la toma de muestra adecuada. Y en esto se equivocan harto en la clínica y a veces nos llegan muestras al laboratorio que realmente no van a poder llegar al diagnóstico. Lo que hay que tener presente es que esto se toma por una punción aspirativa. Hay que evitar a toda costa que la muestra se ponga en contacto con oxígeno o que sea lo menos posible. Uno lo saca por aspiración o mientras uno está drenando en la cirugía. El medio de transporte debe ser anaeróbico y debe ser rápido. Ojalá menos de 15 minutos. Si toman la muestra, sacan la jeringa, aspiran, lo ponen en una bolsita y lo mandan de inmediato al laboratorio, ¿ya? Para que llegue dentro de los 15 minutos y uno lo siembre en unos medios de cultivo especiales anaerobios. Luego, para cultivar estas bacterias, existen medios enriquecidos que ayudan a crecer. Y ahora último también se usa mucho una vez que crece la colonia dentro de estos medios de cultivo enriquecidos, usar la identificación por métodos tradicionales o automatizados. En general, el resultado de la identificación de anaerobio está dentro de 4 o 5 días, así que si ustedes mandan la muestra en medio de transporte anaerobio, no esperen que al día siguiente esté, esto toma su tiempo. Y cuando uno lo cultiva, lo que hace, miren qué lindo este jarrito, uno pone estas placas de Petri que hemos visto en los pasos prácticos, ¿no es cierto? Y uno pone unas bolsitas especiales que lo que hace es que quita el oxígeno. Y entonces uno lo mete dentro del jarro, ¿no es cierto? Que esto es un jarro, acá ven las placas de Petri y acá están estas bolsitas que lo que hace es que saca el oxígeno. Y luego esta jarra se mete a la estufa. Una cosa muy importante en los anaerobios es que no requieren estudio de susceptibilidad. La susceptibilidad es sumamente predecible y lo vamos a ver un poquito más adelante. La mayoría de ellos produce beta-lactamasa, por lo tanto uno ya está consciente de lo que uno tiene que dejar para tratar. ¿Cómo se manejan las infecciones endógenas? Generalmente tienen 2 patitas, ¿no es cierto? Como les contaba, la mayoría producen beta-lactamasa, por lo tanto el tratamiento antimicrobiano va a ser beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, carbapenémico o también beta-lactámicos que tienen que ser en mayores dosis para contrarrestar el efecto de las beta-lactamasa. También se puede usar clindamicina, metronidazol y cloranfenicol. No se preocupen todavía de aprenderse estos nombres porque los vamos a ver en la clase de antimicrobianos. Esa es la primera patita, antimicrobianos. Pero ojo que esto no basta, porque acuérdense que algunos antimicrobianos no son capaces de actuar en ambientes anaerobios. Entonces muchas veces es fundamental también combinar el tratamiento antimicrobiano con cirugías. Lo que hay que hacer es drenar el absceso, remover el tejido necrótico, remover los cuerpos extraños. Hay que sacar todo el tejido que esté necrosado y que no esté en condiciones, ¿no es cierto? Que ya esté muerto por estas bacterias. Entonces, en esta clase, ¿qué va a ser? ¿En qué nos vamos a centrar? No los vamos a ver todos, nos vamos a centrar solamente en algunas bacterias. Nos vamos a centrar principalmente en Clostridium, ¿no es cierto? Que es el único que produce esporas, y en el Bacteroides. Partamos por el Bacteroides fragilis. Esta bacteria es un bacilo gram negativo, miren qué linda se ve en esta foto, y es el Bacteroides fragilis, apellido fragilis, es el único que tiene cápsula de todo el género de bacteroides. Él es parte de la microbiota intestinal, y esto es curioso porque aunque no es el principal productor, no es la principal bacteria de la microbiota intestinal, sí es el responsable de la mayoría de las infecciones por anaerobios endógenas. Esta es frecuente verla en infecciones mixtas intraabdominales, en las peritonitis, en absceso pélvico, es muy frecuente verlo. La formación de absceso es clásico de la presentación clínica, ¿no es cierto? Y además, como la mayoría de los anaerobios produce beta-lactamasa. ¿Cuál es la patogénesis? Ya les nombré la cápsula, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que la cápsula es antifagocítica? Y además, ojo, miren, esta bacteria produce esta enzima, la superóxido dismutasa. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener esta enzima, no tiene las otras, va a ser aerotolerante. Por lo tanto, puede sobrevivir por periodos cortos de tiempo al oxígeno, siendo anaerobia estricta. Además, es curioso porque ella pesa a ser gram negativo, por lo tanto va a tener una endotoxina, ¿no es cierto?, que es el lipopolisacárido,
Pero el lípido A de este lipopolisacárido es menos tóxico. Y se ha visto que es bastante menos tóxico que lo otro. Bueno, gracias a Dios. Ahora vamos a ver los Clostridium. El género Clostridium son todo esto aplica para los 4 que vamos a ver. Son bacilos gram positivos. Miren qué lindo se ven en esta foto, cuadraditos, bien azules, ¿ven? Bacilos gram positivos, anaerobios, esporulados. El Clostridium tiene la gracia que sabe sobrevivir al oxígeno formando esporas. Si el ambiente no le gusta, va a esporular. Y el Clostridium suele ser un género que es ubicuo, o sea, está en todos lados. Lo vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en el suelo, clásico en el campo, porque también vive en el intestino de los animales. Entonces, cuando el animalito hace caca, ¿no es cierto?, va a quedar en el suelo, se contamina con espora y eso puede contaminar nuestras heridas o podemos ingerirlo. Y también vive en el intestino de los humanos. Se han descrito más de 150 especies, pero solamente 20 son patógenas. De las patógenas más conocidos que vamos a ver ahora en la clase son el Clostridium perfringens, el Clostridium botulinum, el Clostridium tetani y el Clostridium difficile. Vamos a partir ahora por el Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens, este es el clásico que ustedes ven en las películas y en los libros. ¿Se acuerdan a veces de cuando ven estas películas de barco o de guerra, o de que le cayó el cañón en la cabeza, y que tuvieron que amputarle el siglo XVIII? Clásicas películas, es el Clostridium perfringens. Este solía ser el Clostridium más frecuente. Esta bacteria es aerotolerante, ¿ya? Es capaz de sobrevivir al oxígeno por cortos periodos de tiempo. ¿Y cómo se transmite? Se transmite a través de la contaminación de las heridas con esporas. Esto es clásico de los accidentes de auto, accidentes de moto, ojo a los que les gusta andar en moto, ¿ya? O estas son heridas de guerra, son grandes heridas. Y también hay una transmisión que se produce por la ingesta de comida recalentada, principalmente en carne, ¿ya? Carne de cerdo, se ha visto que uno recalienta y esto puede dar una intoxicación alimentaria por la ingesta de esporas. ¿Cómo se produce la patogenia? ¿No es cierto? Una vez que está la espora o en la herida o en nuestro intestino, ¿qué es lo que pasa? La bacteria, al encontrar su ambiente que le gusta, va a volver a su forma vegetativa y va a empezar a producir unas toxinas. ¿Qué toxinas produce? Acuérdense que es un gram positivo, por lo tanto va a producir exotoxinas, ¿no es cierto? La principal toxina es la toxina alfa, que es una lecitinasa que daña la membrana de las células y que además tiene actividad hemolítica y rompe los glóbulos rojos. ¿Qué creen que hace con eso? Al ir rompiendo las membranas, esto le ayuda a invadir, ya que se disemine la toxina y finalmente induce una falla miocárdica. ¿Ya? Por eso es cuando ven las películas que están amputándole la pata a alguien porque le cayó el cañón o la flecha, lo que sea, porque se le infectó la herida, es porque saben que si no amputan, eso puede llevar a la muerte. Además, esta bacteria también tiene otras enzimas que producen gas en tejido. Entonces, cuando se le infectaba la pata a esta persona que le llegó, que le cayó el cañón o lo que sea, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que además pasa? Se infectan y estas enzimas van produciendo gas. Y cuando producen gas, lo que se ve es una celulitis, ¿se acuerdan? La infección del tejido dérmico y subdérmico, que crepita. Y crepita así como globitos, uno lo toca y se sienten como globitos. ¿Por qué? Y se llama que es una celulitis crepitante. ¿Por qué? Se produjo gas. Y esto es clásico del Clostridium perfringens. Esto es uno de los cuadros clínicos. Además, el Clostridium perfringens también puede producir una enterotoxina, que es un superantígeno. ¿A quién le recuerda esto? Me voy a quedar callado un rato para que piensen. ¿A quién le recuerda? Los que se acordaron del Staphylococcus aureus, bien. Es un superantígeno muy parecido al Staphylococcus aureus y que actúa de una forma muy parecida. Ya la vamos a ver. Entonces, la clínica, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener una infección de parte blanda, ¿no es cierto?, que se llama gangrena gaseosa, ¿ya? Miren esta foto acá. Es terrible, ven que hay necrosis, está todo esto infectado, está negro, ¿no es cierto? Y acá se produjo, lo que se ven acá es gas, ¿ya? Este es uno de los cuadros clínicos que es gravísimo y por eso es que las películas antiguas, cuando ven que tienen que amputarle, la persona que lo hacen a veces sin anestesia, que es terrible, le están salvando la vida, pero es por este motivo. Y el otro cuadro clínico que da, ¿no es cierto?, cuando de repente alguno de nosotros come comida recalentada y que se le quedó afuera y que se contaminó con espora, es la intoxicación alimentaria. ¿Por qué? Porque esta toxina, ¿no es cierto?, que es una enterotoxina que actúa como superantígeno, se demora un poquito más en actuar que la toxina del estafilococo.
Porque nosotros tenemos que ingerir la espora en nuestro intestino delgado tiene que germinar, volver a la forma vegetativa, y ahí cuando está en la forma vegetativa, ¿no es cierto?, va a empezar a producir esta exotoxina. Entonces, en cambio, con el Staphylococcus aureus, si ustedes recuerdan, nosotros podíamos llegar y consumir la toxina directamente, por lo cual a las 2 horas ya podíamos estar con este cuadro. En este caso, no. Tenemos que esperar a que la espora germine, y por eso se puede demorar un poquito más. Y el cuadro es autolimitado y dura 24 horas, y produce diarrea, dolores abdominales, ¿no es cierto?, y vómitos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Cuando tenemos una infección de partes blandas y vamos a tomar una muestra del tejido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar una parte de esa muestra, va a ir a cultivo anaerobio, y una parte la vamos a teñir con tinción de Gram. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Además de ver muchas células inflamatorias, vamos a ver unos bacilos Gram positivos. Y esto es altamente sospechoso de esta bacteria. La intoxicación alimentaria no se estudia porque es un cuadro autolimitado, así que se hace solamente tratamiento de soporte y nada más. ¿Y cómo se trata este cuadro? Habitualmente se deja penicilina G y dependiendo de la clínica cirugía hay que debridar el tejido necrótico, hay que limpiar y esto puede requerir amputación. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a otro Clostridium, que es el Clostridium tetani. Este no resiste el oxígeno, es absolutamente aerointolerante. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que no tiene ninguna de estas 3 enzimas. La transmisión, ¿cómo se transmite el Clostridium tetani? Es por inoculación directa. Son heridas punzantes con objetos contaminados. Acuérdense que este también es ubicuo, también está en la tierra como todos los Clostridium. Por lo tanto, ¿quiénes están en riesgo? ¿No es cierto? Los jardineros cuando están con las tijeras, los maestros, o nosotros cuando estamos caminando en lugares con clavos oxidados, los que son artistas que trabajan con estos fierros que están contaminados con esto. Todos ellos los que trabajamos o que estamos en contacto con fierros contaminados, podemos inocularnos estas esporas. La patogenia, similar a la anterior, ¿no es cierto? Tenemos la espora que contamina la herida, la bacteria toma su forma vegetativa y acá secreta una exotoxina que es famosa y que es terrible, que es la tetanospasmina. ¿Y qué es lo que hace la tetanospasmina? Recuerdan ustedes que es una exotoxina de tipo AB, ¿no es cierto? Y que por transporte retrógrado en el axón llega hacia el terminal donde está la placa neuromotora. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a bloquear la liberación de neurotransmisor, NT que escribe en la diapositiva es de neurotransmisor, que en este caso, ¿no es cierto?, va a ser la glicina. Va a bloquear la liberación de este neurotransmisor, va a bloquear la liberación de la glicina en las neuronas inhibitorias. Y de esa forma va a provocar una excitación muscular continua. Acuérdense que lo vimos en la clase de patogenia, ¿no es cierto?, que habitualmente cuando el músculo se contrae es porque hay liberación de acetilcolina en la placa motora, ¿no es cierto? Y que para parar esta contracción hay una neurona inhibitoria que secreta glicina, ¿no es cierto?, y que inhibe a esta neurona excitatoria. Pero cuando llega la toxina del tétanos, ¿qué es lo que hace? Va a inhibir a esta neurona inhibitoria, por lo tanto no va a dejar de inhibir a la neurona excitatoria y con eso va a haber una constante liberación de acetilcolina. Y esto va a llevar a una parálisis espástica. ¿Y qué es lo que se va a ver? La parálisis espástica es la primera parte, pero primero uno parte con trismus, o sea, se contraen los maceteros. ¿Ya? Y aquí tenemos el trismus, acá se lo pueden ver. Luego también se puede empezar a ver lo que se llama una risa sardónica. Esta foto de acá que ven acá, este niñito, no se está riendo. Lo que está pasando es que tiene una contracción generalizada, una contracción espástica generalizada de los músculos faciales. Y finalmente llega la contracción generalizada, ¿no es cierto?, que es la parálisis espástica. Aquí tienen una guaguita que se ve en opistóstono. Esta contracción es terriblemente dolorosa, ¿ya? ¿Se acuerdan del cuadro que les mostré en la clase de patogenia? Que era el cuadro de un soldado moribundo por tétano, ¿ya? Porque es muy, muy doloroso y muy grave. El diagnóstico de Clostridium tetani es clínico. ¿Y el tratamiento cómo se trata? Se trata dándole lo que se llama la antitoxina tetánica, que son inmunoglobulinas que son contra el tétanos. Acuérdense que la toxina del tétano, ¿no es cierto?, al ser una exotoxina, es capaz de generar anticuerpos. Y hay anticuerpos que están generados y que se comercializan,
y que uno pone estos anticuerpos cuando uno está frente a este cuadro clínico. Además, uno va a dar antimicrobianos, ¿no es cierto? Generalmente uno puede dar metronidazol y uno tiene que usar una terapia de soporte, o sea, porque esto es muy doloroso, va a implicar analgesia, relajantes musculares y ventilación mecánica, porque acuérdense que esto llega a la parálisis diafragmática. La prevención, muy importante, ¿no es cierto?, es la inmunización con toxoide. Y acá tenemos la vacuna DPT, ¿no es cierto?, que se pone en los niños a los 2, 4, a los 2, 4, 6, 18 meses y después en primero básico, ¿no es cierto?, y que se da por que tienen esta vacuna. Y la DPT es porque es una vacuna que es contra tres agentes, contra la difteria, pertusis y tétanos. Esta vacuna, una vez que uno está vacunado, que la última dosis en primero básico dura 10 años. Por lo tanto, si es que uno se hace una herida con algo pasado a los 10 años, a los 17, 18 años, uno debiese ponerse un refuerzo, lo que se llama también booster. En caso de que uno esté con el esquema de vacunación incompleto, lo que hay que hacer es que también hay que darle inmunoglobulina antitetánica frente a estas heridas contaminadas, ¿ya? Y luego, cada vez que sobre los 18 años, un refuerzo post-exposición. Ahora vamos a ver el otro Clostridium, que es el Clostridium botulinum. Ustedes saben que el primer caso en Chile se dio en unos porotitos en conserva que vendían unas monjitas. Y de repente ellas empezaron a ver todo borroso, ¿no es cierto? Porque empezó a haber parálisis de los músculos oculares, y fue un tema porque hubo un brote por Clostridium en base a las conservas. ¿Qué es lo que hace este Clostridium? Se transmite por alimentos contaminados, ¿ya? Contaminados. Y la patogenia puede ocurrir por dos causas. Uno, en el adulto generalmente es porque uno ingiere la toxina botulínica que ya está preformada, y en los niños es por ingesta de esporas de Clostridium botulinum en los niños menores de 1 año. Por eso las esporas, por ejemplo, son capaces de sobrevivir en la miel y también en la miel de maíz, más conocido como syrup, ¿no es cierto? Por eso es que los niños menores de 1 año no deben comer miel ni estos otros productos, porque al tener su microbiota pobremente desarrollada, es más probable que hagan una colonización por Clostridium botulinum y luego este Clostridium empieza a secretar la toxina, lo que puede llevar a un cuadro sumamente grave. La toxina botulínica, ¿qué es lo que hace? También es una exotoxina. Acuérdense que todos estos bacilos son gram positivos. Es una toxina B y que además es termolábil. Esto es fantástico, ya les voy a contar por qué. ¿Qué es lo que hace? Bloquea la liberación de acetilcolina, ¿no es cierto?, provocando una parálisis flácida. Por lo tanto, en la clínica, ¿qué es lo que hay? Miren, es clásico esta cara que ven acá, que hay una ptosis palpebral, se les cae un poquito el párpado y da esta cara como de sueño. Además, empiezan a ver doble, ¿no es cierto?, porque hay parálisis de los músculos oculares, empieza a haber dificultad para tragar y finalmente da esta parálisis flácida con hipotonía e hiporreflexia. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Bueno, es muy importante el cuadro clínico y el antecedente de haber consumido conservas o miel, en el caso de los niños. Ojo que esto también puede pasar cuando uno se inocula en las heridas, pero es muy poco frecuente y por eso no se los nombré. Pero puede pasar eventualmente que una herida se contamine con esporas de este Clostridium, pero es poco frecuente, así que no se los dije, pero eventualmente podría pasar. Pero el diagnóstico se hace con cultivo anaerobio de la deposición y con la detección de la toxina. Esto no se hace en los hospitales, por lo tanto, esto siempre se manda al laboratorio de referencia, que en Chile es el ISP. El tratamiento se hace con la inmunoglobulina botulínica, que es el anticuerpo contra esta toxina. Por eso se llama también antitoxina botulínica. También se hace tratamiento con el metronidazol. Lavado gástrico, enema también se puede hacer cuando uno ingiere la toxina, y de soporte, que sería la ventilación mecánica. ¿Cómo uno puede prevenir esto? Ojo acá a los que les gusta cocinar y hacer conserva. Es muy importante lavar bien los alimentos antes de hacerlos en conserva, las conservas caseras, ¿no es cierto? Y tienen que evitar siempre comer conservas en que el frasco esté parcialmente abierto, o que esté roto, que esté quebrado, que esté indentado, porque puede pasar que cuando se indente, ¿no es cierto?, entra un poquito de oxígeno,
se empieza a reproducir, las esporas se empiezan a convertir en bacterias vegetativas que producen la toxina. Y luego la bacteria muere, ¿no es cierto? Porque entró oxígeno, pero alcanzó a producir la toxina. Y al producir la toxina, eso queda en la conserva y uno se la come y con eso uno puede hacer el cuadro. Lo que uno puede hacer cuando uno sospeche que uno vea la conserva que está un poco raro, lo que uno puede hacer es hervirla. ¿Por qué? Porque como esta toxina es termolábil, uno puede hervir todo esto por 10 minutos y si es que sale mal olor lo botan. Pero si no, la toxina se va a inactivar. O sea, si la hierven por 10 minutos, se va a inactivar y ahí es seguro comerla. Y otro, los niños jamás deben comer miel, los que son menores de 1 año. Y bueno, lo más importante es lavarlos bien. Acuérdense que esto está en el suelo. ¿No es cierto? Acá están las conservas, que hay que tener cuidado. Si se ven mal es mejor botarla. Acuérdense que esta toxina es bien poderosa. Y si no, hiervan bien. Y finalmente, el último que vamos a ver hoy es el Clostridium difficile, ¿no es cierto? Este es muy famoso y muy conocido en los hospitales. A mí me causa varios dolores de cabeza. Es la causa más importante de diarrea asociada a antimicrobiano. Y suele producir varios brotes dentro del hospital. Causa brotes muy fácilmente, por lo mismo, porque este agente produce esporas. ¿Cómo se transmite? Aquí es controversial porque la principal forma, de toda la comunidad, de toda la gente sana, hay un 3% de personas que tienen el Clostridium difficile como parte de su microbiota. Sin embargo, en la población hospitalaria, esto aumenta hasta el 20-25%. Entonces, lo más frecuente en el hospital, por ejemplo, es que ocurra la infección endógena, que uno se infecte con su propio Clostridium. ¿Y por qué? Porque le estaban dando antimicrobiano. ¿Ya? El antimicrobiano mata el resto de la microbiota, pero no tiene efecto sobre el Clostridium, y con eso el Clostridium dice, me quedé solito, y empieza a proliferar, y produce su toxina y produce el cuadro clínico. Y también puede ocurrir esto solamente ocurre dentro del ambiente hospitalario, que uno se infecte ingiriendo esporas, ¿no es cierto?, de otro paciente. O sea, yo no estaba colonizada con Clostridium, pero inhalé o ingerí por algún motivo esporas de otro paciente y con eso entró el Clostridium a mi intestino, germina, ¿no es cierto?, la espora germina a la bacteria en estado vegetativo y produce la toxina. ¿Cómo es la patogenia? El Clostridium difficile produce 2 toxinas. Una que se llama, y que actúan en forma sinérgica. Estas dos, cuando están juntas, aumenta muchísimo el efecto. La toxina A, que es una enterotoxina, y la toxina B, que es una citotoxina. Es citotóxica y que rompe membrana. Ya la vamos a ver. Para que exista enfermedad por Clostridium difficile, una infección intestinal por Clostridium difficile, son fundamentales 2 condiciones. Uno, que el Clostridium difficile sea productor de toxinas, porque ojo, no todos los Clostridium difficile producen toxinas. Entonces, el que yo detecte Clostridium difficile en un intestino, en una persona enferma, no quiere decir que sea el culpable. Yo tengo que asegurar que ese Clostridium produce la toxina. Y lo otro que tiene que ocurrir para que haya enfermedad es que haya una alteración en la microbiota. Y esto principalmente ocurre cuando uno está tomando antimicrobiano. Y esto ocurre hasta 8 semanas de haber descontinuado el antimicrobiano. ¿Ya? O sea, ojo, es un periodo largo el factor de riesgo. Hay otros factores de riesgo para hacer enfermedades, tales como edades sobre 60 años, comorbilidad, insuficiencia renal. Pero lo principal que tiene que pasar es esto: Clostridium difficile productor de toxina y alteración de la microbiota. Y cuando están estos 2 factores, aún así, solamente la enfermedad se da en la minoría de estos casos. ¿Cómo actúan las toxinas? Tenemos primero la toxina A, que es una enterotoxina, que lo que hace es que activa las neuronas entéricas, ¿no es cierto? Entonces hay motilidad intestinal que causa dolor abdominal y finalmente diarrea. La toxina A por sí misma va a atraer a los polimorfos nucleares. Y los polimorfos, ¿no es cierto?, migran por la mucosa rompiendo las tight junctions, ¿no es cierto? Y esto dejan el camino hecho, porque al romper las tight junctions producen daño en las células de la mucosa. Y entonces, como hay daño en las células de la mucosa, va a salir agua desde el tejido. Y además, como produjo daño en las células de la mucosa, eso va a producir la entrada de la toxina B,
que entra por difusión. Miren qué inteligente, ¿no es cierto? Toxina A activa las neuronas, activa el intestino, atrae los polimorfos nucleares y esto hace que sea el mismo hospedero, en este sentido, el que daña el enterocito, porque primero hay un daño que hacen los polimorfos nucleares y después llega la toxina B, que, ¿no es cierto?, que es citotóxica y que hace más daño al enterocito porque rompe la membrana, ¿no es cierto?, y produce daño al tejido subyacente. La clínica siempre es variada. Acá es tremendamente variada la clínica y va desde que no pasa nada, uno ingiere la espora y no pasa absolutamente nada y uno sería un portador asintomático, a que haya una diarrea asociada a antimicrobiano o una colitis pseudomembranosa, ¿no es cierto?, que se ven unas placas blanquecinas en el intestino, miren qué feo se ve acá, ¿no es cierto? Y finalmente se puede llegar a un megacolon tóxico, que es una enfermedad gravísima y que tiene una mortalidad entre un 30 y un 50%. Ahora, ojo, existe del 2004, a principios del 2000, ¿no es cierto? 2004 se describió una nueva cepa en Norteamérica que se llama la NAP tipo 1, ¿no es cierto? 027, que es una cepa hipervirulenta y que produce 23 veces más toxina B y 23 veces más toxina A y 16 veces más toxina B. No se aprendan las veces, lo importante es que produce muchísima más toxina que las otras cepas. Y esta cepa se asocia a brotes intrahospitalarios y además a mayor recurrencia de la enfermedad. Ustedes saben que uno puede tratar el Clostridium y que tiene, en general, es frecuente que recurra. Pero esta cepa, que es hipervirulenta, se asocia a mayor recurrencia y a más brotes. Esta cepa se describió en Chile ya el año 2011 y hubo una gran difusión de esta cepa en Chile el 2015, para que tengan ojo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Acuérdense que no basta detectar el Clostridium difficile, hay que detectar la toxina. En los hospitales, la mayoría de los hospitales, ¿cómo lo hacemos? Hacemos detección de toxina ya sea por inmunoensayo o por PCR, por biología molecular. El gold standard es el ensayo de citotoxicidad, pero casi nadie lo hace. El tratamiento, lo primero hay que descontinuar el antibiótico que fue el que provocó esto. Esto se trata con antibióticos específicos como metronidazol o vancomicina. Y la otra alternativa cuando esto falla, que ya se los contaba, es hacer trasplante de microbiota intestinal. ¿No es cierto? Esto es sumamente bueno, pero es poco atractivo, pero funciona y es muy bueno. La prevención. ¿Cómo uno previene que esto se siga disminuyendo? Cuando ustedes estén en el hospital y salga que hay un paciente con Clostridium difficile, hay que lavarse las manos con agua y jabón. Las esporas son resistentes al alcohol gel, así que acá es sumamente que laven, que haya estetoscopio exclusivo y si es que no hay y van a usar el de ustedes, el estetoscopio de ustedes, después se va directo al lavatorio con agua y jabón. Es parte de la vida del estetoscopio ser lavado con agua y jabón, ¿ya? Porque el alcohol gel acá no sirve. Los pacientes que tienen Clostridium difficile van a quedar con estas precauciones de contacto, ¿no es cierto? Deben permanecer en sus habitaciones con la puerta cerrada. Imagínense que los pacientes que están infectados con Clostridium difficile son como un osito de peluche con talco. Entonces el paciente camina y va botando esporas. Las esporas como el talco, imagínense, es una buena cantidad de esporas. Y ustedes para entrar a esas salas van a tener que ponerse pecheras, ¿no es cierto? Y guantes. Y luego lavarse las manos, cuando salgan, lavarse las manos con agua y con jabón. Y el estetoscopio, si es que lo usan, también. Y finalmente, para hacer aseo en estas habitaciones, el amonio cuaternario, que es lo que frecuentemente se usa en los hospitales y clínicas, no sirve. ¿Por qué? Porque las esporas son muy resistentes. Por lo tanto, lo que hay que usar acá son soluciones cloradas. El cloro es lo que hay que usar. Y con eso terminamos esta clase, ¿no es cierto? Y aquí están igual de contentos que estas bacterias. Váyanse a descansar, fue un gusto. Vamos a resolver las dudas que tengan de esta clase en las clases siguientes y que tengan una muy buena Semana Santa.